Bienvenidos al capítulo 96 de Volata Radio, vuestro podcast de actualidad ciclista. Mi nombre es Fran Reyes y soy el conductor de este y de varios de los próximos capítulos en reemplazo de nuestro compañero Pau Mitjans, que ahora mismo debe estar cambiando pañales. Enhorabuena a él, a ver cuándo los demás nos sumamos al club. En estos episodios, como siempre, vamos a charlar sobre las últimas carreras, vamos a charlar sobre las próximas y también pues en torno a otras variedades, vicisitudes y misceláneas del ciclismo de carretera. Hoy me acompañan, por un lado, una voz conocida de este podcast, Olga Ábalos, directora de Volata. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Fran, encantada de hablar contigo. Bien hallado, Olga, muchas gracias por la oportunidad de conducir este podcast. A ver, luego ya al final del episodio me dices si lo he hecho muy mal, muy bien. O hombre, si no me pongas en este aprieto, olvidable. tío. Luego votamos. Y también para respaldarnos tenemos aquí a un invitado especial, especialito y especializado en ciclismo, como es el periodista Andrés Canova. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros en este mítico podcast y llegar además en el capítulo 96, que fue el de la gran derrota de Miguel Indurain. Ya, tío. Aquel desastre en las faldas de Utacam, como cantaba Manel. Les Arcs. ¿Cómo hizo Les Arcs? Utacam fue el rejón de muerte. Questa edizione si decide alla volata, in una volata c'è anche il nostro Sonny Colbrelli. ¿Dónde habéis andado este inicio de temporada, Olga, Andrés? ¿Habéis tenido alguna carrera en esta semanica? Yo in situ, he estado en las carreras de casa, estuve en Vuelta a Murcia, aunque vimos poco ciclismo por el viento, de las dos etapas nos quedamos en media, y estuve en el Guerrita el pasado fin de semana en la Copa de España Sub-23 y con las ganas de haber estado en Benidorm también en la Copa del Mundo. Este año por primera vez no pude acudir por motivos personales, pero la verdad que muchas ganas de disfrutar del mejor ciclocross siempre allí cada año en Benidorm, y Fran también culpable de ello. Uh-huh. Bueno, la verdad que fue una pasada. Yo llevo la comunicación del evento y la disfruto un montón. Sobre todo porque es único. Tengo la sensación de que no hay otro que congregue ese calor de público, ese marco tan chulo que es Benidorm, esa cantidad de estrellas. La verdad que como pistoletazo de salida para inicio de temporada está muy bien, pero yo no sé vosotros, yo siempre tengo esa sensación en enero del picor porque llegué ya a la carretera. Sí, tengo que explicar una curiosidad de Benidorm, porque justo muchos equipos se quedan en pretemporada, ¿no? En la zona de Benidorm, Calpe, etcétera, y justamente y siguen ahí. Y me alojé en un hotel que estaba al lado del Par de Folletes, ¿no? Que es una de las zonas del circuito de Benidorm. Y justo no me di cuenta que estaba ahí. Y abro la ventana de la habitación. Digo, hostia, pero si ahí es donde se hace el ciclocross de Benidorm. Y entonces cogí y me fui a dar una vuelta por el parque y me quedé sorprendida de cómo se transforma la zona para coger un circuito de ciclocross. Porque en vida normal aquello... Bueno, pues hay columpios para niños, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo se transforma aquella zona, ¿no? Para coger esa prueba? Y me quedé alucinada. La zona iba a decir del avituallamiento, no, perdón, de los boxes, donde están los posibles cambios de bici, es la zona de juego de los niños. Hay columpios, hay balancines y ahí, montan los equipos su zona para cambiar de bici, para reparar, etcétera, y sí, es muy curioso, sí. Claro, y de hecho, la zona donde estaba el año pasado la línea de meta, que este año estaban la zona VIP y el arenero, es el mercadillo de Benidorm los miércoles, si no me equivoco, ¿no? O sea, y la parte forestal es un parque forestal de este típico para los yayos, para darse paseo, y para los niños, para fumar porros escondidos entre los árboles. O sea, es la maravilla del ciclismo, ¿no? El ciclismo es un circo itinerante que llega y transforma un lugar, ¿no? En el ciclismo de carretera ponemos una línea de meta y ya instantáneamente se convierte en un estadio, ¿no? Lo que es simplemente una carretera normal. Pues con el ciclocross ocurre lo mismo o más bestia todavía, porque el montaje de vallas, sonido y compañía hace de verdad el efecto de un estadio como los que tienen otros deportes. Bueno,
En fin, aparte del ciclocross de Benidorm, me gustaría preguntaros qué va a llamar la atención, porque a ver, repasando, ¿no? Olvidamos ya el Tour Down Under, que eso ya tengo la sensación de que ha pasado hace 1000 años, pero pensando eso en el mes de febrero hemos visto en el UAE Tour un doble triunfo del UAE, por un lado con Elisa Longo Borghini, por otro con Isaac del Toro, que se impuso a un Renko de Benepul que se había exhibido antes en Mallorca y en Valencia. En Algarve tuvimos esa batalla entre Juan Ayuso, Paul Seixas con Oscar Onley de secundario de lujo. En Andalucía tuvimos a Iván Romeo. En la Outlaw Newsblad de este fin de semana, que era la apertura de la campaña de Pavé, Demi Voller y Mathieu Van Der Poel otra vez confirmando la superioridad. Que, a ver, aquí os he dado yo como un resumen muy rápido, pero a vosotros, ¿qué os ha llamado la atención, Olga? Empezando por ti, por ejemplo. Pues me ha llamado la atención y a lo mejor parece, no sé, mejor no tendría por qué llamarme la atención, ¿eh? Pero me ha llamado la atención el buen rendimiento de Juan Ayuso. Porque cuando pude entrevistarlo en esta pretemporada, los mensajes que transmitía era que iba a ir como muy, muy a poco. O sea, como que llegar al equipo Lidl Trek para él había sido como una forma como de dar un pasito atrás para luego dar 2 o 3 hacia adelante, ¿no? Pero como que quería ir muy lentamente y realmente no me esperaba este inicio tan bestia, ¿no? de Juan Ayuso. A mí me han llamado la atención muchas cosas, pero lo que más me sorprende, aunque me toque de cerca, sigue siendo lo que más me sorprende, es que Caja Rural va a estar en el Tour de Francia. Es una noticia que nos la dicen hace un mes y se anunció hace 3 semanas y yo creo que no lo creemos nadie. O sea, estamos hablando de participar en la mejor carrera del mundo, de saltar 5 escalones de golpe y de justificar en un solo mes, pues básicamente más de lo que has tenido en los 10 años anteriores de trayectoria deportiva del equipo. Es una responsabilidad y una oportunidad para mí a partes iguales y es un bombazo. O sea, es verdad que se han unido demasiadas circunstancias, como por ejemplo la desaparición de Arkea, la fusión de Lotte y de Intermarché, que quedara ahí una plaza libre que el año pasado se amplió a 23 y que se han beneficiado de ello. Pero es una noticia para mí súper positiva para todo el ciclismo español. Ojalá salga bien, ojalá en Barcelona en parte también se tiña de verde en el Tour de Francia. Y para mí es la noticia más Entonces, sorprendente. ¿tú ves ahí una victoria del Caja Rural en estas primeras Yo etapas? sueño ¿O con una qué? victoria. Yo Sí, guau. sueño. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, estamos hablando de saltar, ya digo, muchos escalones. Es Sí. como la historia del Bodo Glimt ahora Champions League, por hacer un paralelismo, ¿vale? Es algo parecido. Y bueno, ojalá se desarrolle la mitad de bien que lo de los noruegos. A ver, yo ahí sueño con Abel Valderstone poniéndose, o Nicolau, poniéndose de líder de la montaña en Cataluña, Eso sí que lo veo en más una de viable. las dos etapas catalanas. Eso sí que lo veo más viable. Eso será una Eso sí. victoria. Sí. Mm. La Sí. verdad que para mí la presencia de Caja Rural en el Tour de Francia es efectivamente la gran noticia del ciclismo español en este inicio de año y es también un soplo de aire fresco, ¿no? O más bien incluso un balón de oxígeno para una categoría como es la Pro Team, ¿no? La segunda división de ciclismo mundial, que siempre tenemos la sensación de que se está quedando sin aliciente, ¿no? Una vez la cantidad de equipos que hay en el World Tour y las normativas te asfixian porque no te dejan demasiadas posibilidades de acceder a las mejores carreras del mundo. Luego, por otra parte, incluso las carreras que no son World Tour, las Pro Series, tampoco suelen tener hueco para todos los Pro Team. Que de repente en este año, por todas las tesituras que ha comentado Andrés, se haya abierto hueco para que Caja Rural esté en el Tour de Francia, es una pasada, ¿no? Y le va a dar un argumento de venta espectacular tanto a Caja Rural como a los otros UCI Protein del mundo y de España, ¿no? Que en España son Ken Pharma, Euskaltel y Burgos BH. Burgos BH que, por cierto, va a hacer una campaña de clásicas prácticamente completa en Bélgica, que es algo que también
hace unos meses era ciencia ficción, ¿no? O sea, menos Rubé, todo. Sí, es que es prácticamente todo, tío. O sea, ya han estado este fin de semana, ahí en la Outlook Newsletter estuvo metido Clement Alenoux en la escapada. Bueno, va a ser muy difícil porque realmente no tienen corredores con pedigrí en este tipo de carrera, pero el mero hecho de estar en línea de salida ya es un pelotazo y ya es cuestión de ir aprovechando las oportunidades para exhibir a sus patrocinadores en un lugar del mundo en el que hasta ahora prácticamente no se habían prodigado, ¿no? Y que, por cierto, hablando del lugar del mundo donde la gente apenas se prodiga, pues este fin de semana hemos tenido en Grecia compitiendo a varios de los pro team españoles y ahí hemos tenido a Iván Cobo del Ken Pharma, que ha sido tercero en una carrera, ganador en otra, abriendo el casillero del equipo. Son cositas que hace unos años hubieran sido extrañísimas, pero que ya hemos llegado a un punto en el que es la nueva normalidad, que diría aquel, ¿no? Que los equipos españoles se tienen que ir a competir a Grecia, a Turquía, a Malasia y donde pueden, porque bueno, por un lado, el calendario español ya no es tan denso como antes, y por otra parte, hay que encontrar carreras de nivel para sumar puntos y pensar en poder hacer lo que va a hacer el Caja este año, que es correr el Tour de Francia o simplemente acceder a la Vuelta a España como si iban a poder hacer Ken Pharma y Burgos. Sí, sí, correcto. Además ha sido como un buen repartimiento, ¿no? Porque siempre como en la Vuelta a España, que era el punto de más exposición, ¿no? Que podían tener estos equipos, pues bueno, este año uno se ha llevado el Tour y el otro se ha llevado ¿no? Y la otra parte se ha llevado la Vuelta, ¿no? O sea que de alguna forma eso también beneficia a todo el mundo, ¿no? Y lo que comentabas de poder dar visibilidad a los patrocinadores, este es un tema que creo que vamos a ir hablando mucho durante toda la temporada, porque porque ya hay equipos que empiezan a plantearse cómo tienen que financiarse, que son los que ya están en el World Tour, ¿no? Como que Education First, que está buscando nuevos sponsors, nueva forma de financiarse, incluso el Jumbo, etcétera, porque claro, esto cada vez es más caro, por decirlo así, ¿no? Tener un equipo ciclista es cada vez más caro y además las Pero victorias... es más caro en parte porque, perdona Olga, porque los Sí, equipos sí. lo están encareciendo. O Sí, sea, también. aparte de que es verdad que hay costes que están aumentando, o sea, gasolina, viajes y demás, que en parte eso también se supone que tiene que cubrir la organización de las carreras, se está encareciendo porque hay equipos que cada vez tienen más presupuesto, no tienen fondo en el bolsillo y pueden fichar y pueden mover a su antojo. Claro, eso, si tú quieres seguir ese ritmo, necesitas más dinero. Claro, hay equipos que pueden tener deuda, por decirlo así, porque es a fondo perdido casi, y otros equipos que dependen de patrocinadores privados y entonces ahí tienen que ir sumando, ¿no? Tienen que ir sumando logos en el maillot, por decirlo así, para seguir al mismo nivel, ¿no? Y esto, claro, esto también afecta a toda la cadena, ¿no? Si los grandes están así, pues imaginaros ¿no? Imaginemos lo que están sufriendo los pequeños. Entonces eso, que el Caja Rural vaya al Tour, pues es como, bueno, es al menos un soplo de aire fresco, ¿no? De nueva energía, ¿no? Para estos equipos que cada año tienen que picar mucha piedra para mantener el presupuesto. Claro, mantener el presupuesto, Olga, mantener la visibilidad e incluso mantener la competitividad, porque Sí, ahora sí. mismo, ahora mismo ya hemos visto nosotros en los 2, 3 últimos años a cómo los mejores ciclistas juveniles de España no pasan a profesionales, o no siempre pasan a profesionales, con los equipos nacionales. Ni siquiera llegan a pasar por la categoría sub-23 en España, sino que ya se van directamente a los filiales de los equipos World Tour, ¿no? A los famosos development. Entonces, eso es algo que también, por un lado, daña el ecosistema del ciclismo sub-23 español, que era y es todavía excepcionalmente rico con respecto a lo que hay en otros países de Europa, ¿no? O sea, realmente, y aquí Andrés también tú tienes mucho que decir, ¿no?
realmente ahora mismo la escena sub-23 amateur española solo se puede comparar con la belga y la francesa. En el resto de países, en Italia, sin ir más lejos, ha quedado un campo diletante muy empobrecido porque, por un lado, los talentos están pasando a profesionales por Es otras que vías y por y- otro, las dificultades para organizar carreras han provocado que desaparezcan muchísimas. yo quiero puntualizar en este tema que no lo teníamos previsto, pero que me interesa mucho, dos puntos importantes. El primero, se habla mucho de pasar a profesionales desde juveniles o desde sub-23 muy jóvenes, pero hay que distinguir entre subir a World Tour o Pro Team o subir a un continental, sea un filial o sea un equipo continental pequeño que te pase. Para la UCI no son considerados profesionales esos equipos. Es verdad que tienen carreras profesionales, tienen medios profesionales, sobre todo los filiales, pero realmente estás pasando a otro equipo de formación que es una formación diferente. Se dice mucho, bueno, es que no pasan por sub-23 y se van a Continental y muchos desaparecen, saltan. Bueno, tampoco todos los que pasaban antes a sub-23 terminabas en Pro. Es un tema complejo, pero ni todo blanco ni todo negro. Yo lo que creo es que hay ciclistas que están preparados para pasar a Continental, hay ciclistas que necesitan pasar por sub-23 y es lo correcto que se respeten los tiempos de todos. Y luego otro tema, a mi juicio, muy importante es que creo que hay que saber claramente que estamos dando con equipos continentales, con filiales que ya tienen un nivel deportivo, no sé si a la par o incluso superior que algunos Pro Team. Eh, Hablamos de filiales tipo Red Bull, tipo Líder, que tiene corredores que ya quisieran los Pro Team para ellos. O sea, tú imagínate Héctor Álvarez, Lorenzo Finn, ciclistas que son buenísimos y que no pueden pasar por un Pro Team, van directamente a un filial continental y están rindiendo ya a un nivel altísimo. Entonces, bueno, eso está, digamos, no rompiendo la balanza, pero sí estableciendo una nueva realidad. Y por eso creo que los Pro Team españoles, los Pro Team en general, tienen un marco muy diferente respecto al que había hace 3 4 años, no digo más, y tienen que saber adaptarse, evolucionar y saber que su sitio, si quieren seguir siendo protagonistas, están muy acertados con la base, están muy acertados con lo que fichan y están muy acertados con los objetivos que tengan marcados. Ujú. Totalmente. Y hablando de talentos juveniles que no han necesitado pasar por sub-23, hay un nombre que hemos soltado de soslayo al principio y que igual es porque yo soy muy francófilo, pero tengo la sensación de que no se habla de otra cosa esta semana en el mundo del ciclismo. Paul Seixas. Ganador de una etapa en Algarve, segundo en la general peleando hasta el último metro con Juan Ayuso y luego este sábado en Ardèche una exhibición descomunal descolgando uno por uno a ciclistas como Egan Bernal o como el último que cayó mientras bebía agua, mientras Seixas bebía agua, que fue Matteo Jorgensen del Visma. Olga, Buah. ¿estamos viviendo la explosión de un fenómeno? Mm, Aparentemente sí. Y sobre todo si nos guiamos por los titulares del equipo, Por las tenemos al portadas del equipo. próximo ganador del Tour de Francia. Buah, sí, sí. Es increíble, hay gente que se flipa ahí muy pronto. Eso me da mucho reparo hacer este tipo de afirmaciones de si será la nueva gran estrella, precisamente porque puede ser que no, ¿no? Y porque también estamos normalizando lo que han hecho corredores o lo que están haciendo corredores como Pogačar, por ejemplo, ¿no? Como si cualquier veinteañero ya fuera capaz de hacer lo mismo o tuviera que estar al mismo nivel. Y también me da miedo porque siendo francés y viendo cómo los franceses también ponen presión, ¿no?, a sus propios corredores, creo que deberían, eso, por experiencia, porque hay muchos corredores franceses que notan la presión del entorno, y esto es recurrente, ¿no?, en comentarios desde David Gaudu o Benoit Cosnefroy, por ejemplo, ¿no?, que siempre hablan de es que se espera mucho de mí y tal, y entonces cada uno pues tiene que encontrar su propio camino a pesar de ser francés y a pesar de la prensa francesa, pues eh,
Me gustaría como que se le diera un poco de aire a este chico, porque a lo mejor tenemos ahí a un gran ciclista, pero, pero bueno, que a lo mejor necesita un par de años, ¿sabes? Como que dejémoslo en paz y que vaya haciendo. Ujú. Yo Claro, que es coincido contigo que, en parte. sí, que es que ahí, perdón, perdón Andrés, pero por hacer una matización, claro, dice Olga, hacer como Pogachar y tal, ¿no? Es que Pogachar, sus 2 primeros años de sub-23 corría, entre muchas comillas, en el equipo de su pueblo. Corría en el equipo continental, bueno, primero en el Radenska, luego en el Ljubljana, ¿no? De toda la vida. Y fue entonces cuando dio el salto a UAE y en su primer año profesional, tercero de sub-23, corrió la vuelta. Seixas está ahora mismo en su segundo año sub-23, segundo año de World Tour, y ya hay toda una campaña para que corra el Tour de Francia. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? ¿Tú crees que le conviene a Paul Seixas correr el Tour? Es un tema complejo, es un tema muy complejo, porque yo coincido con Olga en el tema de que toda esta presión, todo este estrés, todo este país detrás suyo, que busca un ganador del Tour de Francia que no tiene desde hace 41 años, pues está claro que le puede afectar y le puede erosionar. Pero dicho lo cual, mi apuesta a día de hoy es que Paul Seixas va a estar en el Tour. Yo creo que sí, porque el chico se le ve centrado, se le ve motivado, él quiere acudir, según ha descubierto ya el equipo quiere llevarle. Y a ver, solo hay que decir una cosa, y son los datos. En la historia del Tour solo ha habido un ganador de etapa más joven que él, en toda la historia del Tour. Y creo que en los últimos 20 años solo ha habido un chaval más joven que él en salida, que fue Danny Van Poppel, el que ahora es el lanzador del equipo Red Bull Bora. Sería rompedor, porque es una carrera que Pogačar, Del Toro, Vingegaard, Ayuso, todos, antes de debutar en el Tour, Del Toro de hecho no lo ha hecho todavía, han pasado por la Vuelta o por el Giro. En el caso de los cuatro que he dicho, por la Vuelta primero. Y Seixas, el plan inicial, aunque no lo habían confirmado, era que fuera la Vuelta a España. Pero ya han descartado la Vuelta. Ya han dicho que va a ser en todo caso mundial y no han confirmado Tour de Francia, pero todo apunta, yo estoy casi seguro de que va a ser así, de que va a estar en el Tour. Los contras son los que ha apuntado Olga, que yo los comparto plenamente, pero los pros a favor de que esté en el Tour, en la salida en Barcelona, es que al final, cada vez más, yo creo que hay que dejar de mirar el DNI de los corredores. Es verdad que están en formación, que están en desarrollo, pero es que estamos hablando de que ya chicos con 18, 19, 20 años son capaces de llegar, no sé si al cenit de su estado físico, pero sí muy cerca. Y Seixas, en el momento actual, si llega al Tour tal y como está, yo no digo que esté para ganarlo, porque existe un hombre que se llama Tadej Pogačar, pero yo no veo descabellado que pudiera luchar por el podio. Y claro, para Francia, para Decathlon, para él mismo, dejar pasar una oportunidad así, que yo creo que existe, no sé si van a tener la calma, la paciencia y la sangre fría de hacerlo. Wow, es un temazo, ¿eh? Es un gran tema. Buah, y me cuesta, ¿eh? Me cuesta tener una opinión clara porque yo quizá en ese sentido soy un poco más conservadora eh, l- l- porque me gustaría que los corredores tuvieran una carrera deportiva larga, ¿no? Entonces, porque estamos en un momento de transición en el que no sabemos la generación Pogachar hasta dónde va a llegar. A lo mejor Pogachar Eso es. se retira de aquí 2 años, podría ser perfectamente porque ya, no sé, ya lo hemos gastado, a lo mejor él se siente que ya no tiene nada que aportar, ¿no? O no pasa esa segunda fase, ¿no? Que pasan muchos corredores de transformarse pues, en un corredor de equipo eh, y luego ir afrontando los últimos años de carrera. No sabemos, es como un territorio desconocido, ¿no? Ahora mismo. Eh, entonces, no sé, quizás soy un poco conservadora en ese sentido, pero bueno, yo votaría que no fuera Ujú. al Tour de Francia y que podamos tener Paul Seixas durante muchos años más. Bueno, no sé. A lo mejor cambio de opinión la semana que viene, ¿eh? También te lo digo. Ujú. Yo también soy reacio, ¿no? Y es precisamente, ¿no? Porque todavía no sabemos las consecuencias de este cambio que estamos viendo no solo en el ciclismo, sino en la sociedad entera, ¿no? Mm. Estamos acelerando sin prácticamente control. No tengo la sensación de que estamos acelerando con las luces de la moto apagadas.
¿sabes? Vamos de noche por la carretera a toda velocidad y con la esperanza de que estamos en una recta y no va a llegar ninguna curva en la que nos vayamos a estrellar, ¿no? Y eso también incluye esta maduración exageradamente rápida de los talentos, ¿no? Seixas comentaba el otro día que hasta Ardèche llevaba, hasta el final del Algarve, perdón, había visto a su novia 2 días en todo el año, porque había estado concentrado, porque tal, igual. Y dices, y a mí la reflexión que me viene es, ¿de verdad es necesario? ¿De verdad es necesario que un chaval de 19 20 añitos en septiembre esté tan preocupado por su rendimiento? Tiene la vida entera por delante. Sí, sí, Tiene sí. muchos años Mm. para afianzar el motor. Tiene también es los 19 años y lo dice alguien profundamente nostálgico de los 19 años. Solo ocurren una vez. Con lo cual, no sé, tengo la sensación de que saltar etapas en la maduración deportiva del ciclista es peligroso, no solo por la maduración deportiva, sino también por la maduración personal. Sí, yo... Insisto, ya que, mm, ya que el benchmark, ¿no? Y el referente es Pogacar, oye, Pogacar tuvo 2 años para correr un poco más tranquilo, aprendiendo a ser profesional. Tuvo un primer año en World Tour donde fue a la Vuelta a España, que ya es algo que hace X años que un neoprofesional fuera a la Vuelta a España Y acabó era... siendo el más fuerte. O sea, no ganó la carrera porque yo creo que no se lo creyó de principio. Ujú, exactamente. Pero hay una cosa que te quería preguntar, Andrés, ¿vale? Porque, bueno, venga, una pequeña historieta, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo es mi vida. Yo esta mañana he tenido clase de alemán de 7 a 8 de la mañana y después de clase de alemán he pensado en José, me he acordado de que José Luis Viejo, un ciclista madrileño, ganó una etapa en el Tour de Francia en los 70 y es el récord de la etapa con mayor diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Que fueron 22 minutos y 50 segundos, si no me falla la memoria. Entonces, he ido a mirar porque digo, fue en los 70, estos años no ha sido el 50 aniversario, a ver cuándo ha sido. Y he encontrado que fue hace 50 años y que se consumó en Manosque, que es la ciudad de la localidad francesa donde acaba la segunda etapa en línea de la Vuelta a España de 2026, ¿no? Se sale de Mónaco y se acaba en Manosque. Bueno, estos son el tipo de cosas que a mí me hacen feliz en el día a día. Entonces, siendo así de friki, me sonroja que cuando tú has dicho que solo había un ciclista que hubiera ganado etapa más joven que Seixas en el Tour de Francia. ¿Estamos hablando de Thibaut Pinot Tour de Francia No, es 2012 un, es o un estamos hablando de italiano. otra persona? Te lo voy a buscar. Es un italiano De y fue en 1931. un italiano en 1931. Fue en 1931. Bueno, fue. ¿Quién es el ganador? No. Bueno, el ganador más joven de la general fue Bernal, con 22 años. Pero el Ujú, ganador de etapa es que me pillas. Fue un corredor italiano en el 31, ya te digo. O sea, hace ya vale. la tira de tiempo. O sea, es algo que, para poner en dimensión lo que sería que Sextas estuviera en la salida del Tour. Yo ya te digo, si a mí me comentas este tema hace 3 años, yo me echo las manos a la cabeza y digo, es una locura. De hecho, yo no tengo claro del todo, ni mucho menos, coincido en gran parte de los argumentos vuestros, que sea bueno para Sextas estar en la salida, pero yo creo que va a estar. Sin valorar si es bueno o malo, yo creo que va a estar. Creo que es Ujú. Fabio Battesini, ¿puede ser? Sí, eso era, correcto. Sí. Vale, sí, ni bien. O sea, el friquismo de cada uno por separado tiene límites, pero entre los tres juntos somos capaces de soltar los datos más aleatorios. 1931, efectivamente. Venga, pues a ver, o sea, vamos para hilar, porque yo creo que pegaría. Bueno, Fabio Battesini, según Pro Cycling Stats, era de Capelletta, pero vamos a hacer que como si fuera de Siena, para hablar un poquito de la Strade Bianche, que Bien, se bien. disputa este sábado 7 de marzo. Ahí vamos a tener a Paul Seixas, pero no solo a Paul Seixas, también tenemos a Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Tom Pidcock, Ben Healy, a Jorgensen, a nuestro adorado Wout van Aert. Andrés, Ay, ¿cómo esperas que sea la carrera?
Pues el martes tuve una conversación, hablo todas las semanas con compañeros de Radio Marca Donosti, con un buen amigo vuestro, con Nacho La Varga también, y yo les Nacho. dije algo que me tiré un triple, me tiré a la piscina de cabeza, no sé si voy a acertar. Yo creo que UAE va a correr para Del Toro el sábado. ¿Por qué? Pogačar es un devorador, es un predator y él quiere ganar siempre, estar siempre delante, pero este año el objetivo, la pieza mayor es San Remo. Y Pogačar necesita sí o sí a Del Toro en la Chipresa, pero sí o sí en plan de que cuando llega arriba a mitad de Chipresa le falte el aire a todo el mundo menos a él a Pogačar. Y para eso necesita que Del Toro marque un ritmo altísimo, incluso que si Del Toro se tiene que bajar en la cima de la Chipresa, que se baje. Y no sé por qué me da que esta Strade Bianche, a ver, si se presenta que Pogačar arranca otra vez en Santa María y se vaya, pues se irá y lo hará y ganará. Pero me da a mí que van a intentar que salga del Toro a la baza para este fin de semana. Opinión personal, sin base ninguna, sin fundamento, sin noticia, totalmente triple y que comparto también con vosotros. Pues no lo Ya. veo tan descabellado, ¿eh? La verdad. Mm. O sea, lo veo, o sea, como táctica no la veo mal, pero como gestión interna del equipo lo veo un poco más complicado que pase, digamos. Pero como táctica para conseguir el monumento que le falta a Pogačar, no lo veo mal, porque además es como que, bueno, también sí, debe ser es táctica deportiva, pero táctica también de humana, digamos, de gestión de equipo, ¿no? Bueno, yo te dejo aquí, pero tú luego me ayudas ¿no? En el otro, en el otro, Y, sí, y que en además, que Milán-San yo creo Remo. que si hay una carrera donde Pogačar ha demostrado que no es que sea superior, es que ha aplastado a los rivales, ha sido Strade Bianche. O sea, lleva unos años de exhibiciones que, vale, si ganas más, más ganas, de acuerdo. Pero es que yo creo que él no necesita ganar más Strade Bianche para demostrar que es una carrera. De hecho, esta tarde le han dado el nombre de Cole Pinchuto a zona Pogačar, ya. Una zona de las más duras de todo el recorrido, ya lleva el nombre de Pogačar, ya para la historia, el esloveno en esta carrera. Y bueno, yo no tengo ninguna duda de que el sábado va a estar, no sé si al 100% pero cerca, va a estar a un gran nivel. Pero no sé por qué me da que van a intentar correr para el compañero. Hostia, hubiera estado guay que hubieran firmado una especie de contrato de intercambio, ¿no? Y que a partir de ahora, o sea, desde ya, fueran Cole Pinchuto, o sea, Cole Pogačar y Tadej Pinchuto, ¿eh? Y que tuviéramos que acostumbrarnos todos a llamar a Pogačar por otro nombre. O sea, la alineación del UAE es poderosísima, ¿no? Aparte de Pogačar del Toro, están Grossarner, Domen Novak, Kevin Vermarque, Florian Vermeersch, que el otro día en la Outlook News estaba. Bueno, pues fue el segundo de los mortales, ¿no? Después detrás de uno de los Van Dijk. Y también está Jan Christen, que no sé cómo lo veis vosotros. Antes estábamos comentando de Juan Ayuso y tal, ¿no? Que ha dado un paso, que está ahora en líder. Y claro, Ayuso durante un par de años ha sido, sobre todo desde aquel momento de el Galivier y el gesto de Almeida, ha sido un poco el villano del ciclismo mundial. ¿No tenéis la sensación de que Jan Christen está tomando ese rol ahora? Digamos, si el ciclismo fuera Hombre, un capítulo de Los Simpsons, Jan Christen sería la, el perro de la mirada aviesa, ¿no? Dicho un Que poco. se escucha, ¿no? La caída de Van Gils en Jaén no ayuda para administrar de otra manera por el accidente que tuvieron y demás. Él tiene contrato hasta 2030. Yo creo que no lo cumple entero en UAE. Bien, me parece, como opinión sin fundamento, me parece bastante apuntada y la Bueno, yo comparto. Yo también también la con compro, Ayuso ¿eh? pensaba lo mismo y con Ayuso acerté. Bueno, Bueno, al menos en UAE ya saben cómo romper los contratos, cómo, cómo poner las cláusulas, porque a vale. Ayuso se lo han puesto bastante complicado, pero sí, podría ser. Y ahora, si nos ponemos en la piel de todos estos rivales de los que estábamos hablando, ¿no? De los Pizcos, Kili, Van Aert y Seixas, ¿vosotros cómo lo haríais para derrotar a Guay? ¿Qué escapatoria le veis haciendo así un poco de ciclismo ficción? Wow, Presignarme. ¿Cómo, Andrés? Perdona. No, presignarme. O Ah, sea, resignar. Bueno, de- claro, la única manera que en el pasado hemos visto que se puede desactivar al UAE es a través de una buena táctica de equipo, pero claro,
no solo buena táctica de equipo, sino que se tienen que dar las circunstancias, ¿no? Tienes que tener un pelín de suerte, ¿no? En atacar donde tocas, que en aquel momento pues pasen otras circunstancias de carrera, pero yo creo que sí, es básicamente en el 1-1, yo creo que es casi imposible. En táctica de equipo, quizá ahí se podrían intentar cosas. Pasa que de momento vemos que equipos que tendrían que estar a su nivel, como el Visma, pues de momento a nivel individual no tienen la misma calidad como para desactivar al UAE. Y si además a eso le sumas mala suerte, ¿no? Que están que la mala suerte que últimamente está teniendo el Visma con alguno, no sé, en el caso de Van Aert, por ejemplo, pues bueno, todavía lo complica un poco más. Entonces, es difícil porque a nivel individual es muy difícil, porque además la táctica del UAE termina siempre en el 1 contra 1, ¿no? Entonces, si el 1 contra 1 tiene que ser Pogačar, ahí ya es dificilísimo que se pueda hacer algo. Es que tiene que ser marcharte, o sea, por un lado, que la carrera sea lo más duro posible para intentar eliminar al máximo de corredores del UAE posible. Que al final aquí estamos hablando de que de todos los que hemos dicho, hay 4 que si se pusieran a disputar, igual acaban entre los 10 primeros. Pero bueno, dicho lo cual, hacer la carrera lo más dura posible, una fuga lo más grande posible y tal, donde haya muchos, digamos, muchos segundos espada y subalternos de los buenos, y a partir de ahí intentar que en un ataque, en una zona lo menos obvia posible, se vaya tu corredor, tu baza, se vaya con Del Toro. Es la mejor opción de ganar. Porque, digamos, Sí. si te vas con Pogačar, ya sabemos que es invulnerable. Del Toro todavía puedes tener una pequeña sombra de duda, pero pequeña, pero muy pequeña, porque después de lo que vimos en UAE es enanísima. Y, y ya está. Y Sí, Ya. porque es que es la única opción. es que hay que recordar, para quien no lo tenga en mente, que la llegada de esta de Bianchi, la entrada a Siena, es un repecho en vía Santa Catarina durísimo, que quien llegue con Pogačar va muerto. O sea, eso es ir al paredón directo. Sí, además Claro, Pogačar exactamente. Y sin se lo embargo, un conoce de Pizcock, un memoria. Gili, claro, eso es. Y un Pizcock, un Gili llegando con Del Toro, a lo mejor pueden tener alguna opción de ganas, pero es que Incluso el año pasado vimos en el Giro, en la llegada a Siena, como Van Aert fue capaz de ganar al Toro. ujú, Mm. también es cierto, es cierto. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, digamos, dentro del ciclismo ficción es lo mejor que podemos imaginar, pero Sí. tampoco hay muchas opciones, porque cuando tienes una baza ganadora como Pogachar, tan sumamente superior, es que es un comodín que puede utilizar en cualquier momento, tanto para que gane en la carrera como para que lo gane Sí. otro. Claro, otro ciclismo ficción sería que varios equipos colaborasen entre ellos contra UAE. Pero bueno, a lo mejor eso ya me estoy pasando de ficción, ¿no? Complicado. Es muy complicado. Luego, en chicas también tenemos Extra de Bianche, ¿no? Y vamos a tener pues, prácticamente a todas las mejores del mundo, ¿no? Están Bolerín y Nivadoma, que ya fueron las más fuertes en la Oblop Newsblad de este fin de semana, con victoria para Bolerín. Van a estar Lotte Kopecky, Anne van der Breggen, Elisa Longo Borghini. O sea, una colección de Y el estrellas debut de también, Polín. ¿eh? Y el debut de Polín. Y el debut efectivamente, el debut de Pauline Ferrand Prévot, y también vamos a tener a Mavi García y a Paula Blasi en UAE. Muchas ganas de ver a Paula Blasi midiéndose con la grande, especialmente si le dan un cierto rol protegido, ¿no? Para que esté con Longo Borghini y pueda llegar hasta los kilómetros finales y medirse con las mejores. Olga, ¿tú qué Ujú. esperas? ¿Crees que Kasia y Demi son las que tienen más papeletas para ganar? Yo creo que sí, sobre todo Demi, porque Demi ha estado al renunciar a la Vuelta España femenina. Yo creo que ha centrado gran parte de su energía en esta temporada de clásicas y luego hará un parón y luego se centrará
en el Giro y bueno, y sobre todo con vistas al Tour de Francia. Pero yo veo muy bien a Demi Vollering. Además, me consta, porque lo hemos probado desde Volata, poderla entrevistar en este principio de temporada, y no ha dado ni una sola entrevista en los dos últimos meses, con lo cual ha estado focus en lo que vendrá ahora. Y yo creo que Demi Vollering, bueno, puede ser una muy potencial ganadora de la Strade Bianche. Y A también mí me veo... gustaría, Ujú. no, me gustaría apuntar un punto de vista diferente al tuyo por dar más Vale, riqueza a esta sí. opinión. Coincido en que, por lo visto en Omloop Newsblad y por lo visto el año pasado en esta de Bianche, es la favorita número uno. Es verdad que está Kopecky, que Niewiadoma está muy bien, pero Niewiadoma tiene que llegar sola, porque también es una corredora con muy poca punta de velocidad. Sí, Y luego lo que he correcto. dicho, o sea, a ver Pauline Ferrand-Prevot, que el año pasado fue tercera, es verdad que acabó lejos de las dos primeras, de Demi y demás, pero es una corredora que cuando se pone el foco, como vimos en el Tour, Bueno, cuidado con ella. y la París-Roubaix. No, Sí, sí, sí. Y recordemos por eso digo, París-Roubaix del año pasado, que era como, wow. vamos a ver en la salida cómo va de peso Pauline Ferrand-Prevot, y a partir de ahí Ujú. podemos pensar qué tal llega para esta carrera. Pero sí, para mí la favorita clara es Demi Vollering, y con muchas ganas, como bien ha dicho Fran, de ver a Paula Blasi a estos niveles, porque es una corredora. Además, yo creo que si es el último año de Mavi, se puede beneficiar mucho de ser su compañera, de aprender de ella, de saber cómo moverse en el pelotón, qué carreras, dónde guardar y demás, porque Paula es un motor excepcional, pero tiene muy poca experiencia, Muy igual poca. que Marvin en sus primeros años, poca o ninguna. Entonces creo que, bueno, vamos a ver cómo va creciendo, porque más allá de las chicas que tiene Movistar, Paula Ortiz, su tocaya y demás, para mí el presente cercano del ciclismo nacional pasa en gran parte, en Albert también, y demás, por Paula Blasi. Sí, Paula sobre todo tiene que aprender a gestionar el motor que tiene, porque como no tienes, es que hace 3 años casi es que no sabía ni lo que era una bicicleta, por decirlo así. Sí, sí, yo la Entonces, entrevisté hace sí, poquito sí, y lo que tú me estás contando, tal cual me lo sí, sí. reconoció ella. Y es sorprendente el potencial que tiene ahí. Lo único que ella misma reconoce que tiene tantas ganas, ¿no? Y quiere hacerlo tan bien, y está tan motivada que gasta energía donde no tiene que gastarla. Todavía le cuesta situarse bien en el pelotón, sale a todas, ¿no? Sale a secar todos los ataques. Entonces, le falta todavía esa visión, ¿no? Para saber dónde realmente tiene que gastar la energía, y yo creo que al lado de Mavi va a aprender un montón de eso, y creo que va a ser una gran experiencia para ella, estas clásicas, sí, sí. Sí, además es que con Mavi ha encontrado un poco la horma de sus zapatos. Son personas que no solo es que no solo ya que se conocen, sino que además se reconocen. Cuando digo se reconocen es que Mavi ve en Paula una reencarnación de la historia que ella protagonizó, pero en un momento totalmente diferente, donde va a Sí. disponer de muchísimos más medios para profesionalizarse, de un muchísimo mejor calendario. Digamos que Paula tiene ahora mismo la herramienta para llegar muy lejos, para explotar todo su potencial, ¿no? Además es una persona que tiene el entusiasmo, la mentalidad del deportista de élite, competitivo y que disfruta del sacrificio. Le veo unos elementos fantásticos, ¿no? Luego ya es una cuestión pues de que cada uno pues tiene su techo y tendrá que encontrarlo. Pero a mí la verdad que me ilusiona. Ya el año, o sea, cuando estaba preparando este año las páginas de ciclismo a fondo con sobre la temporada femenina, flipé cuando miré el ranking UCI y vi que ella había acabado 2025 la número 25 del mundo. O sea, habiendo corrido hasta mayo con el filial del UAE en tercera división, sin correr una gran vuelta, Paula Blasi acabó la 25 del mundo. Yo creo que ¿Cuántas carreras hay que ganar? no sabemos todavía cuál es su techo. No lo sabemos, no sabemos. Además, ella es súper consciente de que tiene muchísimo que aprender en todo lo que es en términos de oficio, ¿no? La anécdota
contaba el otro día hablando con Adrián Gil de Esencia Ciclista, uno de los grandes héroes del periodismo ciclista español. Les decía que ella hasta hace poco no tenía ni bolsa de agua para dejar en el coche. La bolsa de agua, para los oyentes que no estén familiarizados con el ambientillo de la competición y tal, es una mochilita en la cual preparas, por un lado, una zapatilla de repuesto y por otra parte, ropa para cambiarte o para ponerte en caso de caída o, sobre todo, de mal tiempo, que de ahí que se llame bolsa de agua. Eso es algo que tú aprendes a hacer en juvenil o más bien incluso sub-23. Y oye, pues Paula Blasi había llegado al World Tour sin haberse hecho nunca una bolsa de agua. Y dice, si tienes esta, entre comillas, carencia en términos de oficio, ¿cuánto no vas a poder aprender que te va a llevar a ser mucho mejor? En la clásica de Almería femenina, por ejemplo, pues, UAE trajo un excelente equipo con ella, con Brody Chapman y con Federica Venturelli, y ya no es una cuestión de que fuera la más fuerte, es que hicieron un carrerón, es que corrieron muy bien. Y tengo la sensación de que experiencias como esa le van a ayudar, ¿no? A mejorar la visión estratégica, táctica y tal. Y que dentro de 2, 3 años vamos a ver a una Paula Blasi superlativa. Ya va de camino de ser la mejor de convertirse en la mejor ciclista de España, por motor y por capacidad general. Y no me extrañaría que dentro de un par de años esté, bueno, en el top 10 mundial. Ya está la 25, pues no está tan lejos del top 10 No, mundial. no, no, no es una locura. Oye, hablando No. de clásicas, ¿cómo visteis el fin de semana de apertura en Bélgica? Hombre, yo lo vi divertido, ¿no? Porque siempre es muy divertido, ¿no? Y siempre tienes esa anticipación de ver cómo van a llegar y tal, ¿no? En la All of Newsblad me encantó ver a Van der Poel con esa ambición de exhibirse ya de partida. También ver que aunque era muy superior, no fue una exhibición antológica o desesperanzante como la que le hemos visto hacer durante la temporada de ciclocross. Me dio muchísima pena ver a Wout van Aert Ay, en sí. Les Amis, tío. Es que estas cosas que siempre le pasa algo, tío. Es un pupas, tío. Y me da mucha pena porque lo veo un ciclista tan espectacular y tan incluso, ¿cómo decir? Un personaje tan adorable que da pena verle fuera de competición. No obstante, en Bismarck tienen ahí a Matthew Brennan, que parece ser un fenómeno, igual que Seixas, ¿no? Un fenómeno digno de entrar en el Big Six dentro de poco. Y bueno, en Kurne Bruselas Kurne hizo una excelente carrera en ese aspecto. ¿Tú qué has visto, Olga? No, no, ¿Qué conclusiones te merece? yo igual. O sea, digamos que tenía ganas de empezar a ver un poquito de pavé, ¿sabes? Y ver qué tal. Porque además y tenía ganas de ver a eso, sobre todo volver a ver competir Mathieu Van Der Poel y Wout van Aert, ¿no? Porque en el ciclocross nos quedamos con la miel en los labios, ¿no? De no poder haber visto, ¿no? Más duelos entre ellos dos, ¿no? Por la lesión de Van Aert. Y, y wow, no sé, me pareció no sé, estos días como que he leído también alguna opinión sobre si Matthew, o sea, sobre la superioridad, ¿no? También de Matthew Van Der Poel, al menos en estas primeras clásicas, ¿no? Porque también viene del pico de forma del ciclocross. Y um, como si fuera, o sea, como un acaparador, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En estas primeras clásicas, pero a mí me parece un ciclista que está disfrutando mucho. Y a pesar de que puede ser como sea y que quizá a nivel personal, ¿no? Matthew Van Der Poel ha ido por un lado y también Van Aert, ¿no? Pues ha ido por el otro. Los dos representan cosas distintas, ¿no? Quizá Van Aert es lo que dices tú, Fran, es un tipo pues así como muy familiar, ¿no? Como muy cercano, que hace bromas y en cambio Van Der Poel pues va más de, bueno, pues
de jugador de golf, ¿no? Que a él le gusta mucho estas cosas. Son como dos perfiles, pero como que a nivel narrativo se complementan muy bien en una carrera. Y tenía muchas ganas de ver esto, la verdad. Y estoy viendo a Van der Poel corriendo muy relajado, como diciendo, ya, como que ya estoy consiguiendo todo lo que yo quería conseguir, ¿no? Y corriendo a gusto, y eso es un buen espectáculo, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho ver a Van der Poel ahí. Es que, a diferencia de Pogačar, yo sí creo que Van der Poel ha ganado todo lo que podía ganar. Ujú. Coincido contigo ahí. Pero yo lo que vimos en el Molenberg el sábado es una barbaridad. O sea, Ya, la caída que hay, cómo es capaz de esquivarlo, no por suerte, sino por habilidad y por fuerza. sí, Cómo sí, evita la caída, evita la cabeza del corredor, se marcha y es capaz de cazar a Vermeers partiendo prácticamente desde cero de es un parado en el crack, pavé. Eso es una es un barbaridad. crack, es un Y lo hace crack, fácil. sí. Y cuando van a la capilla, cuando van al Mur, ves a todos sufriendo a noche paso porque los adoquines estaban húmedos, costaba mucho avanzar y él iba fácil, iba como en raíles. Iba Sí, como en además, raíles. como que no se mancha, ¿te has dado Nada, cuenta? No, va llega, impoluto, llega a meta blanco, con las zapatillas blancas. impoluto. Digo, ¿pero cómo Yo, lo hace? yo entiendo que somos periodistas, que tenemos que vender narrativas, como tú bien dices, vender historias, Sí, pero la realidad, yo creo que la única persona que es capaz de plantarle cara en este tipo de carreras es Pogačar. sí, Ni más ni menos. sí, Es sí, verdad sí. que Pedersen al 100% es muy bueno, Van Aert en su prime es un corredor mayúsculo, pero yo creo que el único capaz de plantarle cara en Flandes, en Roubaix y demás es esta de Pogačar. Y por eso es, no lo creo, estoy seguro. Estamos viviendo una rivalidad histórica. De no Mm. ser por Pogačar, Van der Poel sería un corredor arrollador en clásicas y de no ser por Van der Poel, Pogačar pues posiblemente ya tendría el pleno de triunfos en todas las grandes Sí, clásicas. sí, sí, yo creo que entre ellos se hacen mejores corredores, por decirlo así, ¿no? Y nos permite precisamente eso, que pues que ahora Pogačar, venga, no tiene Milan San Remo, ¿no? Pues que haya cambios de guión, ¿no? Constantemente. Y esto es muy interesante que hayan podido coincidir en la historia, ¿eh? Y difícil, y Todos difícil. estos corredores. Sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé. Es muy difícil y es muy chulo. Y al final el relato de Pogačar está muy enriquecido por Van der Poel. Es que ha sido la sensación, ¿no? Porque, digamos, Van der Poel no ha intentado ganar una vuelta por etapas. Así es No, Pogačar Fran, quien intenta ganar las clásicas. Es como que sí, ha ido a buscar la rivalidad. pero también te digo una cosa, Van der Poel es, es muy, es tan buen corredor que aunque él sepa que va a un Tour de Francia y no va a poder ganar nunca el Tour de Francia, obviamente, pero es capaz de reventar la carrera por dentro y cambiar etapas que parecían que tendrían que La fuga tener, con Ricaert el año por pasado, de ejemplo, Sí. salida, una claro, etapa anodina, bueno, estas espectacular. cosas solo las puede hacer alguien como Van der Poel. Y eso lo honra como corredor, o sea, que cambia el transcurso de las cosas. Y eso para mí en una etapa, en una carrera como el Tour de Francia, donde tú ya ves el perfil y más o menos ya sabes lo que va a pasar, porque el Tour de Francia también juega a eso, que haya un corredor como Van der Poel que diga, pues no, te lo voy a reventar por dentro a ver qué pasa. Y, ostras, esto está muy bien, ¿eh? Esto a mí me gusta, me gusta. Ujú. Totalmente. Y genera un ciclismo mejor y más espectacular, ¿no? Yo es que tengo la sensación, igual es por una fascinación casi infantil, pero tengo la sensación de que últimamente estamos viendo unos Tours de Francia bestiales, ¿no? Y es por la coincidencia de tantas estrellas, ¿no? Aquellos Tours de Francia ganados por Visma, en los que Wout van Aert era el ciclista definitorio, ¿no? Era en función de lo que hacía Van Aert, se hacía la carrera. Estos Tours de Francia actuales, donde igual Van der Poel está siendo más definitorio, ¿no? Como bien decía Olga, y tienes un supercampeón como Pogačar y tienes un montón de retadores que intentan hacer lo que pueden. Tengo la sensación de que estamos viendo un Tour de Francia y sobre todo unas temporadas en global espectaculares como las que no vivíamos nosotros de pequeños, ¿no? Con todos los respetos a Stefan Besseman y a Andrea Taffi, tener a Tadej Pogačar luchando por la victoria de una París-Roubaix es algo que pocas veces lo vamos a ver en la historia de este deporte. No, no, y yo vuelvo a una frase que he dicho hace un rato. Hace 5 o 6 años tú hubieras imaginado, tú, Olga, que el ganador del Tour de Francia, un escalador puro por fisiología,
iba a estar disputando para ganar París-Roubaix. O sea, es una locura. Y ahora lo hemos normalizado, pero es una locura. Totalmente. Oye, como ya llevamos 55 minutos y no me faltan las cuentas y tal, ¿no? Y todavía nos quedan cositas de las que hablar. Así que me vaya a permitir que, o sea, que lance una pregunta y que me la, entre comillas, autorresponda, aunque en realidad no es una respuesta válida, ¿vale? Os quería preguntar, por zanjar el tema del pavé y demás, ¿quién creéis que va a ser la revelación de esta campaña de clásica? Y ya que lanzo la pregunta, voy a aprovechar para meter un inciso que no he comentado, que no hemos comentado antes, que es la actuación de Héctor Álvarez en la Curne Bruselas Curne. A mí se me caía la baba viendo al alicantino con 19 años, ¿no? Segundo año de sub-23, ya siendo capaz de plantarle cara a un pelotón de nivel World Tour, que aunque la carrera es Pro Series, el pelotón era de nivel World Tour, y de tener incluso ese pequeño momentito de gloria de ir rodando por delante del grupo principal en espera de compañía, fue una auténtica pasada. Andrés, tu comentario, bueno, sobre Héctor y sobre ese nombre que tú crees que va a ser la revelación de la campaña de clásicas. Sobre Héctor, no le doy como posible revelación porque al formar parte de un filial no puede participar en las grandes clásicas World Tour, pero si no, Así para mí es. lo podría ser perfectamente. Su actuación en Kuurne fue maravillosa. Es un ciclista que creo que en unos poquitos años va a estar delante en París-Roubaix, que es su gran objetivo, como él bien ha manifestado en varias ocasiones. En cuanto a revelación, es muy difícil decir un nombre aquí que suene ahora, que no suene muy mainstream y demás. Yo mantengo que Pogacar y Van der Poel van a estar muy por delante de los demás, pero creo que Brennan va a estar, si no ganando, sí cerquita de algunas carreras. Y quiero dar un apunte por hacer un paralelismo con Seixas. A Seixas se le ve desde juveniles. Es un corredor que en Francia, en Decathlon, sabían que era un potencial ganador de grandes vueltas, lo han cuidado, lo han mimado, lo están formando para esto. Digamos que ha nacido para luchar el Tour de Francia. Brennan es un muy buen corredor, pero cuando Visma lo ficha para su filial desde un pequeño equipo británico, ni mucho menos yo creo que ellos se imaginan la gran estrella que están firmando hasta el punto que cuando el año pasado llega la oferta de Decathlon por Coif, ni se plantean acercarse a la contraoferta y deciden vamos a apostar todo a Brennan, porque tenemos aquí una joya. Hemos descubierto, hemos encontrado a este corredor que sabíamos que era bueno, pero quizá no tanto. Y yo creo que este año va a estar, no ya digo, no sé si ganar, pero algún top 5 algún top importante en clásicas posiblemente le veamos. Totalmente. Yo tengo la sensación de que Brennan es, digamos, Brennan va a ser un poco el reemplazo de Van Aert dentro de la dinastía Visma, del mismo modo que ellos tienen la esperanza de que Nordhagen sea el reemplazo de Vingegaard, ¿no? O sea, Visma ha hecho muy bien su trabajo en términos de scouting y de desarrollo de talento. Olga, ¿tu nombre o Pues nombres? yo, la verdad es que no voy a decir ningún nombre así alternativo, porque es que estoy también con la dupla Van der Poel-Pogachar. Y, y no sé, yo tenía, a lo mejor eso también es ciencia ficción, ¿eh? Pero también no sé hasta qué punto en habrá otros corredores dentro de estos posibles top 5, ¿no? Que podamos encontrar en las clásicas que también nos puedan sorprender un poco, no sé. Pues estoy, no sé si Tibor del Grosso, por ejemplo, puede hacer una buena campaña de clásicas, ¿no? Por ejemplo, porque ha hecho una buena campaña de ciclocross también y puede ser alguien que esté ayudando a Van der Poel, pero a lo mejor es el típico que se va colando en todos los top 5, ¿sabes? No, Eh, no está mal tirada, ¿eh? No ¿No? O está nada sea, mal tirada. que podría ir por ahí y también también firmo lo de Brennan que ha dicho Andrés. Y veremos también a Birmae, que no está en Strade Bianche, pero también él tenía como en rojo marcado en su calendario volver a hacer una nueva campaña de clásicas y seguramente no creo que consiga, bueno, si consiga una victoria sería maravilloso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es un corredor que quiere volver a encontrar el golpe de pedal de cara al Tour de Francia y yo creo que ha encontrado como motivaciones extras después de todo el lío, ¿no? de Israel
bueno, que eso es un tema que, bueno, no tocaremos ahora, pero que bueno, digamos que Birmay también puede ser un corredor que vaya sacando la cabecita. ¿Verdad que sí? Sería interesante, ¿no? Después de ganar Gante Bebel, que en verdad, Andrés, no corregidme si me equivoco, hace un par de años. Sí, fue La verdad el que sí. primer gran triunfo de un ciclista africano en aquel momento. Fue un triunfo histórico. El año pasado no consiguió ninguna victoria. Es verdad Sí, que estuvo cerquita, pero bueno, este año ha empezado bien, ya ha ganado con el NSN. Y es verdad que es un corredor que por condiciones y por el apoyo que tiene dentro del equipo, porque es claramente el líder del conjunto sí, suizo, del correcto, conjunto sí, de Andrés sí. Iniesta, Ujú. creo que sí que puede tener oportunidades de sumar victorias importantes y tanto en clásicas como en grandes vueltas, porque hay que recordar que es verdad que para los más frikis, para nosotros, digamos, Girmay irrumpe con esa victoria en Gante-Wevelgem, pero para lo mainstream, realmente Girmay es Girmay a partir de sus victorias en el Tour de Francia. Correcto, sí, sí. Eso es. Bueno, a Girmay lo vamos a ver, si Dios quiere, esta semana en la París-Niza. Y bueno, el próximo podcast lo vamos a grabar dentro de un par de semanas, así que si os parece, vamos a repasar un poquito las principales carreras que vamos a tener hasta entonces. En la escena femenina tenemos desde viernes a domingo la Vuelta a Extremadura, con un pelotón bastante respetable, ¿no? Van a estar los bloques de Lidl Trek, de FDJ Suez, Canyon, UAE, Movistar, ¿no? El Laboral Cucha midiéndose. Va a ser interesante de seguir la carrera. Tenemos la Strade Bianche de la que ya hemos comentado el sábado y el 15 de marzo una clásica, clasiquísima dentro de la élite de ciclismo femenino como es el Trofeo Alfredo Binda, que ahí de momento están anunciadas Longo Borghini, Kopecky, Van der Breggen y también Kat Ferguson, la británica del Movistar, que el otro día fue cuarta en la Omloop Newsblad, Sub-23 de segundo año, o sea, también jovencísima. ¿Cómo estás viendo en este inicio de temporada a Ferguson, Olga? Pues bien, la estoy viendo bastante bien, sinceramente, y creo que también es una corredora muy joven, eh, pero la veo como que se está consiguiendo liderar, ¿no? También el equipo en este tipo de carreras y además me gusta, me gusta, me gusta Movistar en este caso porque es un equipo como muy flexible, ¿no? A la Sí. hora de plantear las carreras y que dan y bueno, no sé si es por la propia dinámica del ciclismo femenino, ¿no? En el que puede haber más oportunidades, ¿no? O más cambios de guión de los Ujú. que puede haber en el ciclismo masculino, pero sí que la veo como una corredora que cada vez está siendo más líder dentro de Movistar y que puede hacer una gran campaña. La verdad, es joven, pero sabe echarse el equipo a sus espaldas. Sí, totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. La verdad que cómo corrieron los trofeos de Mallorca, cómo corrieron la Vuelta a Comunidad Valenciana, ¿no? En Mallorca ella ganó un trofeo, en Vuelta a Comunidad Valenciana corrieron Liper, Sara Martín y ella estuvieron enormes y al final le tocó ganar a Liper por una circunstancia táctica, pero Ferguson estaba preparado para haber ganado al sprint, luego se llevó su etapita en Setmana Valenciana. Da la sensación, ¿no? De que no nos asombramos por todos estos fenómenos que ya hemos comentado antes de precocidad hiperprecoz que está viviendo en el ciclismo, pero para mí está siendo una evolución tremenda la que está teniendo Cat Ferguson a la altura de todo el hype que la Sí, correcto. acompañaba cuando pasó a profesionales. Sí, y además hay una cosa interesante, que corre en un equipo. Es que el caso del Movistar Team femenino es un caso de estudio interesante, en el sentido de que es una estructura femenina de un equipo, de una estructura muy conservadora, ¿no? En su interior, por decirlo así. y, por, y Ujú. por no buscar otros eufemismos. Entonces, que venga un equipo femenino y que el equipo femenino muchas veces es el que ha conseguido muchas más victorias
que el masculino y que lo esté haciendo de una forma que rompe un poco los esquemas que podemos asociar a Movistar, creo que está muy bien y que esto, me gustaría que esto hubieran como más pasos comunicantes, ¿no? Con el equipo masculino, pero como que en el femenino todavía es un equipo que está creciendo, se está formando, o sea, cada vez es más profesional, van incorporando más técnica, ¿no? Más profesionales dentro de la estructura, ¿no? Que pues, desde hace un par de años tienen su propia nutricionista especialista, ¿no? en rendimiento femenino, etcétera. O sea, que cada año van incorporando capas y capas y van, no sé, y también a nivel de comunicación están haciendo las cosas diferentes. O sea que está muy bien también que se pueda, ¿no? cambiar un equipo masculino desde el equipo femenino. Muy, muy, muy interesante comentario, Olga. Andrés, ¿cómo lo ves? No, es curioso, pero si reflexionamos, es cierto que al menos desde fuera lo que parece es que el funcionamiento del masculino y del femenino no es el mismo. O sea, No, quiero decir, no los resultados, sino la forma de trabajar el día a día, la forma de preparar, la forma de cómo afrontar las carreras. Es verdad que son plantillas diferentes, son directores diferentes. Pero es cierto, o sea, es cierto que el femenino también, es verdad que no ha tenido que correr igual. O sea, cuando tienes a Van Vleuten, que es la mejor del mundo, y sales con la mejor del mundo, no tienes que ir a un Tour de Francia o una Vuelta a España, a intentar luchar etapas, hacer un top 5, sino que vas a ganar. Y eso también, en cuanto a forma de correr, en cuanto a mentalidad, cambia todo. Pero sí, la verdad que yo no había hecho la reflexión de Olga, pero me parece interesante que se apliquen un poco, digamos, los valores y las estrategias que se están siguiendo la plantilla femenina hacia el masculino, pero ahí también aporto. Es verdad que yo no creo que los de femenino estén acertando más que el masculino, al final fichan los mismos. El tema es que si con tu presupuesto en el femenino te da para llegar a lo que quieres fichar, porque Kat Ferguson es fichar a ganadora sí o sí, porque Fran y yo la vimos en Glasgow ganar aquel mundial y es una corredora, es arrolladora, la vimos en directo y impresiona. Y claro, en el masculino tienen más dificultad para conseguir sí, ciclistas de este sí, tipo. sí, No, sí. no solamente estrellas, sino acudir a los jóvenes, a los juveniles, a la sub-23 y convencer a los que realmente quieres para tu plantilla. Pasó este mismo invierno, quisieron traer a Roberto Capello, es un italiano muy prometedor, y finalmente se fue a Education First. Y bueno, le pasó con otros corredores, pasó con Del Toro. O sea, Movistar quería Del Toro. Sabían que era muy bueno, no sé si tanto como ha terminado siendo o parece que va a ser. Pero claro, si llega a UAE y le ofrece el dinero que le ha ofrecido, es que es muy difícil. Entonces yo creo que también el problema de Movistar masculino está por ahí, en poder llegar a lo que realmente quieren, que en el femenino sí pueden. Sí, no, en esto estoy de acuerdo, porque en el femenino siempre han podido fichar una corredora de gran nivel. Tenían a Van Vleuten, ahora tenían a Marlene Reuser, o sea que siempre tienen una líder, ¿no? Una líder muy, muy importante, Digo sí. más, es Sí, que sí, sí. teniendo una buena plantilla masculina, respetando a Udebrooks, a Mas y demás, no tienen una Liper tampoco a día de hoy. No, no, es cierto, es cierto. Sí, sí. Bueno, tiene una Total, plantilla. total, total y Bueno, absolutamente es sí, sí. muy... Bueno, podríamos hacer un programa solo de Movistar, ¿eh? Comenta, comenta. No, Sí, no, sí, sí. queda para mucho Movistar. Última temporada si quiere. Sí. No, Es no, verdad que nada, el nada. Movistar femenino es un equipo muy interesante, como dice Olga, tuvo un caso de estudio y la plantilla es una plantilla muy poliédrica y Sí, muy chula. sí, sí, O sí. sea, solo hay una cosa que yo creo que a la gente le ha pasado inadvertida, o por lo menos no lo he visto demasiado comentado. ¿Os habéis fijado que ahora Maraije Meijering se llama Maraije Meijer? Sí, cosas de los matrimonios. Cosa de los matrimonios, ¿no? O sea, cosa de los matrimonios, pero es que ha pasado de ser, digamos, de ser el presente continuo, ¿no? Acabado en ing, a ser el infinitivo. Ha pasado de Mayer a Meyering y no he visto a nadie reseñarlo en redes sociales y como yo soy mudo en redes sociales por un voto de silencio que me impuse, pues, hostia, ahí lo tengo guardado hasta este podcast que por fin lo he podido Claro, esto solo sacar a pasa colación. en los ciclistas femeninas, Ujú, ¿no? efectivamente. Bueno, hay una excepción notable, Nosgard. que es Guillaume Martin, que ha elegido
sumar el apellido de su madre Ah, al mira. nombre, ¿no? Para ser Ujú. Guillaume Martin Guyonnet. Y luego también tenemos a Matías Norsgaard, ¿no? Que si no me No, fue equivoco. Mikel Bjerg, que se casó con Emma Oscar. Sí, sí, Mikkel Bjerg se casó con Emma Norsgaard. Ahora Emma Norsgaard se hace llamar Emma Norsgaard Bjerg. Pero Matías Norsgaard ahora tiene como nombre oficial, digamos, Matías Sunkjaer, creo que es, Norsgaard. Sunkjaer Nosgard, sí, correcto. Sunkjaer Norsgaard, ¿no? Y Derek Guy también ha cogido el apellido de su mujer, ¿no? Ahora es Derek Guy West, ¿no? Lo cual, por cierto, creo que a nivel de branding está muy guay, o sea, porque Derek Guy molaba, pero Derek Guy West es como que le da un latigazo final, ¿sabes? Sí, le da un toque más malote todavía. Si no es Sí, malote ya, ¿no? exactamente. Ese hombre que para mí, no sé, o sea, digamos, no sé si os pasa a vosotros que a veces el personaje, el ciclista, como personaje, se genera como un arquetipo mental suyo, ¿no? Y digamos, en el arquetipo, mi arquetipo de Derek Guy era aquella historia de que durante la pandemia le había dado por la ornitología y por observar pájaros. Entonces, por alguna razón, siempre pensaba en Derek Guy como unos prismáticos. Y luego, ahora, sin embargo, cuando pienso en Derek Guy, me acuerdo de la etapa de este año de la Vuelta a España en Andorra, que como había anunciado que rompía contrato con, ¿no? De que resolvía o que sí, que resolvía su contrato con Israel. Y el tío, pues, iba con ropa de colección de una marca, ¿no? Iba de verde y naranja. Y de repente lo veo que nos pasa por delante en un punto donde estábamos dando agua y digo, ¡wala! Pero si es Derek Guy, ¿por qué se ha venido a entrenar, ¿no? De todas las carreteras del mundo, ¿por qué se ha venido a entrenar a la carretera de la etapa? Vestido con colores planos y sin patrocinadores. Bueno, pero más flipante todavía fue que de repente pasamos con el coche por delante de él y estaba sentado en la cuneta a 5 de meta, él solito, con la bicicleta apoyada en un terraplén y él sentado en la cuneta esperando a que pasaran los ciclistas, como un aficionado más. Y me pareció tan alucinante ver a un profesional que va él solito a ver una carrera, a sentarse ahí tranquilamente y más encima de todo con todo lo que estaba sucediendo en ese momento en su vida. No sé, Sí, sí. sin más. Pequeñas historias que ocurren en mi mente y en ningún sitio más. Venga, vamos a continuar hablando de las carreras que tenemos esta semana que viene, ¿vale? Os voy a presentar los elementos de las dos vueltas masculinas World Tour que tenemos y después hago una pregunta, ¿vale? En primer lugar, París-Niza. 8 etapas de domingo a domingo, como todos los años. Crono por equipo de 25 kilómetros el martes. Finales en alto el miércoles y también el sábado en Nogón, que es el puerto de mayor entidad de la semana, más allá de la jornada del domingo en Niza. Y varias etapas de media montaña, como siempre. Tendremos mal tiempo, tendremos abanico, lo que es tradicional. En la carrera, no sé si mal o bien llamada Carrera del Sol. Ahí tenemos como favorito, vamos a tener a Vingegaard, Almeida, Ayuso y a dos Ineos, Oscar Only y Kevin Vauquelin. Y luego, en Tirreno Adriático, 7 etapas, de lunes a domingo, crono inicial de 11 kilómetros, una etapa de este rato, con final en este rato el martes, final en alto viernes y sábado, y muchísima dureza, porque todas las etapas están en un desnivel acumulado, bueno, todas, la mayoría de etapas están en un desnivel acumulado de 3 4 mil metros, mientras las de París-Niza están en 2 3 mil, lo cual es un detalle llamativo. Y como favorito del Toro, Roglic, Perichari, Tiberi, Carapaz, Bernal y ya una colección de clasicómanos porque ahí vamos a tener por primera vez compitiendo en carretera el duelo deseado por Olga de Mathieu Van Der Poel contra Wout van Aert y también van a estar Arnaud Delis, Paul Magnier, Pipo Gana, favorito como siempre la crono inicial, etcétera. Bueno, todo esto es solo elementos. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál de las dos carreras creéis que va a ser más divertida? Andrés, ¿cuál va a ser más divertida? ¿Cuál va a molar más? Vamos a ver, cuando vimos el recorrido de Tirreno, nos llevamos una pequeña decepción mirando los perfiles. Luego, analizando poco a poco la ruta, parece ser que hay muchas más trampas de lo que parecía.
Y por igualdad, más allá de que esté del Toro, que parece que está un puntito por encima, aunque Roglic en este tipo de recorridos siempre es un killer, yo creo que va a ser una carrera muy entretenida, muy abierta y que va a estar bien. Ahora, yo como clásico ya, que ha pasado los 40 años y demás, para mí París-Niza es París-Niza. Y va a estar por delante en cuanto a expectación, en cuanto a nivel, en cuanto a todo, porque sabes que sales de cerquita de París, va a hacer un frío del carajo, va a haber nieve, va a haber lluvia, va a haber viento, seguro, y que los últimos días se va a resolver en la montaña. Y luego además, si coinciden Almeida, Ayuso y el debut de Vingegaard, pues ¿para qué pedir más? O sea, yo ya te digo, yo veré las dos y estaré muy atento también a Tirreno porque tenemos a Caja Rural allí compitiendo. Pero también, vamos, París-Niza es como un poquito la chica que nunca quieres perder de vista. ¿Tú, Olga, cómo lo ves? Mm, yo, yo estoy un poco en esa línea de que creo que París-Niza va a ser muy divertida, en el sentido de que vamos a ver, bueno, por primera vez un Juan Ayuso versus Joao Almeida. Por Y segunda, ¿no? ¿No estuvo Almeida en sí, Algarve? vale, O me pues estoy sí, sí. No, confundiendo? quizás sí, ¿eh? Y no. Pero bueno, digamos que en París-Niza es donde es como que Algarve de alguna forma es como Sí, como el amistoso, el trofeo Gamper, ¿no? sí, el calentamiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Como, y Sí. además para lo que es Almeida faltó ahí dureza. Faltaron sí, kilómetros de subida a los puertos. sí, como que a veces no cuenta Algarve porque es que nos llega Algarve para mí es como a traspiés, ¿no? Estás todavía con el ciclocross y es como, ostras, ya tenemos carretera. Y París-Niza empieza a ser ya como la primera gran prueba por etapas, ¿no? Donde podemos empezar a ver estos primeros duelos. Y es donde, bueno, también algunos españoles acostumbran a rascar alguna etapita, ¿no? También en la París-Niza. Yo creo que, no sé, también por tradición personal, siempre he seguido mucho más París-Niza que Tirreno. Y a mí me tira más y creo que va a ser más divertida por eso, por estos primeros duelos de la temporada de estos nombres. Sí, a mí me pasa lo mismo que a vosotros y ahí se nota que somos los tres millennials, que Sí, para mí París-Niza siempre ha sido especial, ¿sabes? Siempre ha sido diferente, movida, esa etapa matinal, ¿no? Que solía ser matinal del domingo por el Col d'Huez y demás, ¿no? Con esa con esa bajada de 3 carriles. Para mí son cosillas muy míticas que están metidas en mi psique y que también provocan que yo siga la París-Niza con más emoción y más interés que la Tirreno Adriático. sí, es que icónicamente como que tenemos muchas más imágenes mentales, o al menos yo, desde este puntito de Europa, Aquí en España eh, sí, 100%. sí, 100%, que no sé, que como que conectamos más, ¿no? Con la París-Niza. Y a veces la Tirreno Adriático. Y a lo mejor queda un poco simplista, lo que voy a decir, como que al final ves el podio y ves el premio del podio, que es ¿cómo se llama? El El tridente, tridente. el El tridente. tridente. Es que iba haciendo así con la mano porque no me acordaba. Y entonces ves el podio y dices, vale, el tridente de la Tirreno Adriático, pero como que se te pasa, ¿no? O sea, como que no le has prestado tanta atención a la París-Niza que casi no te enteras por el resultado cuando ves el tridente. Y yo este año por primera vez me he puesto dos pantallas aquí en la oficina para poder ver las dos a la vez. Es verdad Buah, que París-Niza esos acaba un poquito niveles. antes, pero merece la pena ver ambas y eso sí, al final es lo que es. Estamos, aunque su carrera era el Tour, nosotros ¿qué asociamos Miguel Indurain? ¿A París-Niza o a Tirreno? Y somos millennials, como bien dice Fran. Entonces Claro, al sí, sí, final sí. nuestra mente, queramos o no, tira para lo que hemos mamado y para lo que hemos pasado de niños. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Bueno, llevamos ya 1 hora y 20 grabado, lo cual quiere decir que Olga, que va a ser la que edite el programa, tiene la posibilidad de quitar todo lo que no le guste. Si hay alguna opinión con la que no esté Efectivamente, de ahora acuerdo, lo lo que voy a sea. recortar todo. Eso es, pero me gustaría que esto lo respetara
para que sepa la gente cuántos minutos de grabación te has cargado, cuántos minutos de opiniones disidentes. Sí. Esto lo voy a... Si voy a dejar el principio y luego solo el trocito final. o solo cuando hables tú, directamente. No, hombre, no, eso no. Bueno, para los oyentes, queríamos dejaros el micro abierto, ¿no? La oportunidad de vosotros también de expresaros y de contarnos en general cualquier opinión que tengáis sobre la decena de temas que hemos tocado, ¿no? Todos los melones que hemos abierto y saboreado en este podcast, y en particular sobre el de Paul Seixas, ¿no? Si consideráis que Paul Seixas a sus 19 añitos debe de ir al Tour de Francia, o si sería mejor que se preservara. Olga, ¿por qué vía nos pueden hacer llegar su audio y comentario? Pues mira, lo pueden hacer a través de los comentarios en todas las plataformas, o la mayoría de plataformas donde colgaremos el podcast, sobre todo en Spotify, donde activaremos un pequeño cuestionario, y también en otras plataformas como puede ser YouTube o incluso también en redes sociales. Cuando colguemos ahí también pueden decir la suya. Si tenéis algún tipo de insulto, dejadlo en X, que es donde más pegan ahora mismo, ¿no? O sea, sí. De todas las redes sociales, si hay una red social para insultar. Cuidado, que el otro día, hablando con un compañero, que no voy a revelar su nombre, me decía: ojo, últimamente cómo se está poniendo Instagram. Ojo, cuidado. También. ¿Sí? Sí. Wow. Yo qué sé, es que mi Instagram, de momento el algoritmo me respeta, y mi Instagram, cuando entro, porque es verdad que no lo frecuento demasiado, pero cuando entro todavía son todos jardines y memes no del hablemos Policlín. no hablemos del algoritmo de Instagram y lo que nos recomienda. Pero vamos, hablo de cuentas de empresa y de los comentarios que empieza a haber ya en cuentas de Instagram, que antes no aparecían solamente en Twitter. Se está migrando un poquito el odio, el hate. También hay que decir que yo, por lo menos, o sea, la parte de internet que son insultos rancios y desaforados, también a veces la valoro y la disfruto. Cuando yo Y la echas de menos también, cuidado. Se echa de menos. O sea, yo recuerdo lo de entrar cuando era adolescente en los comentarios del Marca a ver qué barbaridades había plantado ahí la gente, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, esto lo va a cortar. Olga, lo sabes, ¿no? ¿El qué? Posible. Toda esta parte. No, sí, esto... Bueno, sí. Sí, bueno, también... No, esto lo dejaré, hombre. Si los oyentes quieren contarnos en qué lugares les gusta más insultar, también estamos dispuestos a... No, hombre. a conversarlo. Bueno, pues ya con esto ya estaría, ¿no? Bueno, ¿algún tema más que queráis poner sobre la mesa antes de marcharnos? No, bueno, sí, que para el próximo podcast nos apuntamos todo el tema Verona y Federación Andorrana de Ciclismo. Yo creo que nos podemos dar estas 2 semanas para ver cómo avanza el tema e investigar un poquito, y yo creo que es un tema para comentar también. De acuerdo, pues tomamos nota. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias también a los escuchantes por el suyo. Andrés, un placer como siempre charlar contigo. Ha sido un placer compartir el tiempo contigo y sobre todo con Olga, que la conocía menos que a ti, y estar pues haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de ciclismo. Sí. Muchas gracias, Olga, por Igualmente, reunirnos a todos. Bueno, un placer, y muchas gracias, Fran, también por hacerte cargo del podcast estas semanas. Eso es. Un último saludo a Derek Guy y a Pau Michans, y hasta la próxima edición de Volata Radio. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.